¿Qué pasa, fuckers? Bienvenidos a la cripta. Hoy os traigo algo especial porque se trata de un personaje muy importante para mí porque me cautivó desde que era un niñato, y ya no solo por el halo de chunguismo que tiene esta mujer a su alrededor, sino porque además se ha inspirado cantidad de material relacionado con los vampiros, con la sangre, con los castillos y con Transilvania, y a mí todas esas cosas me flipan un montón. Como ya habéis visto en el título, hoy voy a hablaros de Elizabeth Bathory, conocida también como la Condesa Sangrienta. Este personaje para muchos es parte de la historia del cine, también es parte de la historia del vampirismo o del mito, de las leyendas de los vampiros, pero hoy vamos a hablar un poquito de todo, del mito y de la leyenda. Así que no perdamos más tiempo y disfrutemos de ello aquí, en la cripta. La historia nos cuenta que Isabel Bathory de Exeter era hija o era descendiente de una familia de aristócratas muy importantes en Transilvania, en ese lugar en el que la luz y el color son tan habituales, al menos es lo que ellos mismos decían, aunque parezca mentira, es así. Pasó la historia por ser la supuesta responsable de más de 600 muertes, de 600 asesinatos, con connotaciones ritualísticas. Por alguna razón, esta mujer le daba, pues bueno, un poco de buen rollo cargarse gente y desangrarlos, y bueno, lo hacía además muchas veces. Hay quien se iba de caza y ella, pues supuestamente se cargaba a un montón de gente, ya que tenía un castillo y podía hacerlo. Lo que la historia nos cuenta es que realmente Isabel Bathory o Elizabeth Bathory fue criada para ser una noble en todos los sentidos. De hecho, era capaz de hablar no solamente húngaro, que era su lengua materna, sino que además hablaba perfectamente el latín y el alemán. Eso es algo que escocía a muchos de los aristócratas de la época porque, bueno, era una mujer a fin de cuentas, y eso en el siglo XVII era algo muy chungo. A decir verdad, la mayoría de príncipes de la época eran unos completos analfabetos que apenas sabía leer, sí sabía leer, porque tenían a alguien que lo hacía, y ella estaba muy por encima, ya no solamente en lo que es los conocimientos de la lectura, que eso era algo muy importante para alguien noble, sino que además tenía conocimientos sobre táctica, sobre política y sobre guerra, cosa que a muchos les parecía mal que una doncella tuviera esos conocimientos. Por lo que sabemos, ya de muy joven sufría de epilepsia, de unos episodios, de unos ataques muy graves de epilepsia, lo cual en el siglo XVII estaba especialmente mal visto, y no solamente porque eso fuera una enfermedad que pudiera acarrear ciertos problemas sociales, sino que además la iglesia o el cristianismo lo atribuía a una especie de marca del diablo, lo cual tampoco era algo muy positivo. Y eso quería decir que por alguna razón la hija y descendiente de los Bathory estaba tocada por el demonio. Estaban todos locos en esa época. Como era común en aquel entonces, el matrimonio era un trámite muy importante para la aristocracia, puesto que eso enlazaba no solamente lo que era la cuestión económica, sino también la cuestión política, y eso en aquel momento, en ese periodo histórico, era más que necesario. Así que decidieron casarla con otro noble muy importante que al parecer mejoraría las cosas en el país. Ferenc Nadasdy, que era una especie de soldado que había sido criado por nobles, fue el elegido para casarse con Elizabeth Bathory. Este tipo, que estaba un poco oído, pero que no era tonto, decidió adoptar el apellido Bathory porque al parecer era más guay que el suyo, que, bueno, tenía más caché en el lugar, y decidió adoptarlo pues para intereses también relacionados con la política húngara. Este señor se dedicó gran parte de su vida a hacer lo único que sabía hacer, que era matar gente, torturar prisioneros y empalarlos y dejarlos en los campos como forma y muestra de su gran y magnánimo poder, dejando rastros y rastros de cadáveres a su paso. Todo muy bonito, ¿sabes? Al final acabaron apodándolo el Caballero Negro, y no porque fuera un nigga, motherfucker, sino porque, bueno, al parecer el tío estaba todo loco, y en el campo de batalla pues se ve que la gente le tenía bastante miedo, y bueno, acabó teniendo ese apodo que de hecho hoy en día se le conoce más por el Caballero Negro que por Ferenc, que es su verdadero nombre. El caso es que a pesar de sus idas y venidas, el loco de su marido, el empalador, consiguió concebir 4 hijos con la condesa. Solo uno de ellos nació varón, lo cual al parecer era muy guay para todo lo que viene siendo heredar y todo eso, y eso hizo muy feliz al caballero y a toda la familia y a todo lo que venía siendo el condado. A lo largo del tiempo y tras sucesivas campañas militares, el colega, el Caballero Negro, acabó siendo víctima de una extraña enfermedad. De hecho, a día de hoy ni siquiera los informes militares han dado una información clara al respecto. Lo cierto es que murió incluso saliendo victorioso de una batalla, y esto dejó en una situación
situación un poco delicada a nuestra condesa. De hecho, es a partir de ese momento cuando las cosas empiezan a torcer para ella y para todo lo que es el proyecto de vida que ella tenía montado como noble, puesto que tenía diversos enemigos que trataban de hacerse con su fortuna desde antes de casarse. Pero bueno, este fue quizá el momento en el que empezaron a moverse las piezas para sacarla del lugar. Lo primero que hizo Elizabeth Bathory fue mandar a tomar por culo a su suegra y a toda la parentela del marido fuera del castillo, porque al parecer se ve que desde que ella era muy joven la suegra no le trataba muy bien y además de eso provocaba muchos problemas con la servidumbre y bueno, había llegado el momento de que se fuera y al parecer eso también molestó a muchos partidarios de la familia del difunto empalador. Pobrecito. Por desgracia, la condesa no disponía de un ejército y el único poder que tenía era realmente su nombre, su apellido y gran parte de los seguidores nobles de la época que eran partidarios de la vieja dinastía de Bathory, que además le conocían, dado que Bathory era muy poderosa y tenía una gran fortuna. No fueron pocos los que intentaron casarse con ella. De hecho, muchos se presentaron a su puerta intentando casarse con ella y todo ese rollo, pero obviamente ella no era una tía tonta y ahora tenía la opción de poder convertirse en alguien realmente independiente y poderosa, incluso siendo una mujer, que eso a muchos no les parecía bien. Así que a todos los pretendientes que aparecieron en su puerta les dijo: no os preocupéis, no os preocupéis, tengo un mensaje para vosotros que os voy a dejar aquí, que es este. Y esto al parecer pues les sentó mal, obviamente, ¿no? Porque claro, ellos eran nobles y eran gente de poder que podían hacer esto y debían hacer esto por el bien del país. Así que misteriosamente empezaron a surgir rumores que hablaban de que la condesa, tras los muros del castillo, empezaba a hacer cosas chungas. Unos hablaban de brujería, otros de rituales paganos, otros decían que además practicaba con cadáveres, que hacía decapitaciones públicas y bueno, una serie de barbaridades que empezaron a propagarse por todo el condado. Obviamente empezaron a investigarse estos sucesos y lo cierto, y esto sí que está documentado, empezaron a aparecer una serie de cadáveres por los alrededores del castillo, semienterrados, algunos colgados, todo muy bonito, ¿sabes? Empezaron a atribuirle otro tipo de asesinatos dentro del castillo y todos, absolutamente todos, tenían fines ritualísticos y ocultistas y obviamente eran cosas relacionadas con la brujería, algo que la gente de la época realmente temía muchísimo. Así que esto era perfecto para que Elizabeth Bathory fuera el foco de todas las miradas, tanto de los nobles como de la justicia. Y eso fue lo que hicieron, llevarla a la justicia, o al menos eso es lo que intentaron hacer, porque ella, por su condición de noble, se podía negar a presentarse, y por supuesto lo hizo. Y no solamente se negó a presentarse, sino que se negó a considerarse culpable, porque ella siempre atribuyó a que todo esto no tenía nada que ver con ella. Pero las cosas no fueron tan fáciles, porque su propio mayordomo testificó en su contra en un juicio diciendo que su señora realmente había hecho todo esto y que estaba todo loca y que era una sangrienta y que hacía cosas muy chungas. Así que obviamente esto fue tomado en consideración y el tonto del mayordomo al final fue considerado cómplice y acabó decapitado. Pero no solo él, al final hubo un baño de sangre e incluso las sirvientas de Elizabeth Bathory también fueron pasadas a cuchillo junto con gran parte de la servidumbre del castillo. Y las mujeres que habían sido instruidas por nuestra condesa también fueron consideradas brujas. Pero claro, al no ser nobles, les arrancaron los dedos con unas tenazas al rojo vivo y fueron quemadas en la hoguera. Y como la ley impedía que los nobles fueran procesados, se llegó a la conclusión de que la condesa Elizabeth Bathory debía ser castigada. Así que, como no podían hacerle ir a una prisión, fue encerrada en su propia casa. Tapiaron puertas y ventanas, dejando un pequeño orificio para poder pasarle la comida. Básicamente como una celda, pero tamaño castillo. Tras 4 años encerrada en ese castillo, la encontraron muerta, obviamente, porque las condiciones eran realmente chungas. Y por los datos que tenemos, dicen que, bueno, trataron de envenenarla varias veces, pero bueno, ella tenía conocimientos sobre venenos, sobre herbología y pudo salvarse en diversas ocasiones, pero finalmente murió. Por otra parte, fue considerada un ser diabólico, así que era una aberración enterrarla en un lugar sagrado, así que todas las iglesias del lugar se negaron a darle sepultura, hasta que finalmente unos familiares de Exet decidieron trasladarla de nuevo a su tierra de origen, donde supuestamente sería enterrada en una cripta familiar. Lo cierto es que no se encuentra, al menos yo no he encontrado ningún documento que atestigue que está allí. De hecho, se han hecho pruebas, tanto con metodología arqueológica
como simplemente visualización ósea, y no hay ninguno que corresponda a una persona con esas características. De hecho, no hay ninguno que corresponda ni siquiera a una mujer en esa cripta, así que es muy probable que todo esto tan solo sea parte del mito. Aunque la historia de la Condesa Sangrienta es muy espeluznante, el mito, yo me inclino más por pensar que el contexto histórico movió a toda esa gente a culparla como una bruja, o bueno, esto se ha hecho muchas veces. De hecho, aquí en España se hizo con Juana de Castilla, que todos la conocemos por Juana la Loca. Lo cierto es que si buscamos, si indagamos un poco la historia, sabemos que tuvo una de sus doncellas que tenía conocimientos de herbología para aliviar sus dolores con una serie de baños de agua caliente y una especie de hierbas que teñían el agua de rojo, lo cual puede explicar por qué se relacionaba mucho el tema de las bañeras con sangre, ¿no? Algo muy icónico en Elizabeth Bathory. También sabemos que experimentaba con cadáveres, que eso es cierto, y que lo hacía con intenciones médicas, ¿no? Para poder comprender por qué tenía esos ataques, y bueno, al parecer esto le generó muy mala prensa, por decirlo de alguna manera, y fue aprovechado para tildarla todavía más de bruja, si es que eso era posible. Aparte del hecho de que fuera una mujer independiente, de que tuviera conocimientos, de que supiera administrar una zona, eso le dolía mucho, sobre todo a la aristocracia del siglo XVII y especialmente a los hombres, que eran los que iban detrás de todo esto, ¿no? De su poder. Así que realmente me hace pensar que ella tan solo fue una víctima de una especie de conjura política, porque por supuesto ella tenía mucho más poder y muchos más conocimientos que la mayoría de los que estaban allí. Aunque todo esto tira por los suelos el mito de la Condesa Sangrienta, lo cierto es que no ha parado de generar contenido durante mucho tiempo. De hecho, actualmente hay, tanto como decía al principio, películas, novelas, etcétera, pero yo me quedo con uno en concreto. Es un álbum de una banda británica que se llama Creator of Filth, con un álbum que se llama Cruelty and the Beast, que es un álbum conceptual basado especialmente en el mito de la Condesa Sangrienta. Es un álbum de metal extremo que realmente hizo que me acercara un poco más al mito de Elizabeth Bathory. Incluso hay una película del 2008 que es una película que se acerca bastante a esta hipótesis que os muestro. La película se llama Bathory, la Condesa de la Sangre. Es una película eslovena que no ha sido muy taquillera, no es una película muy conocida, pero es una película que muestra muy bien lo que os estoy explicando. Os dejaré más información aquí debajo por si os interesa el tema, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os mola lo que hago, suscribiros al canal y dadle mucho like a este vídeo, porque así, de esta manera, tengo claro que os está molando lo que hago. Así que sin más, espero veros en un próximo vídeo y hasta la próxima, fuckers.